Bienvenidos y bienvenidas a Política de Verano, el podcast en el que hablamos de política sin rodeos al calor de una buena taza de café. Así que sírvete el tuyo, que mientras te lo tomas, nosotros te contamos algo de la política de este país. Hoy que tenemos un invitado muy especial, a Jorge Enrique Robledo. Pero antes de presentarlo, vamos a hablar de qué café nos estamos tomando hoy, que estamos repitiendo. Sí, pero es que este café salió delicioso, Alejandro. Este café es un café que se llama el Turpial. Se llama el Turpial porque es un homenaje a los turpiales que abundan en la finca El Carmelo, que queda ubicado en la vereda Buga del municipio de Jericó y que se cultiva a 1900 metros sobre el nivel del mar, o sea, es un café de altura. Y quiero resaltar que este es un café que hace más de 40 años la familia Pérez Hernández cultiva en ese municipio. Y esa familia tiene una persona, una muy destacada amiga nuestra, que se llama Jorge Pérez, quien fue alcalde de ese municipio y ha sido uno de los luchadores más comprometidos en defender el territorio contra la megaminería ahí en ese municipio. Así que les recomiendo este café, se consigue en Jericó, es de muy buena calidad, es delicioso, tiene unos acentos deliciosos. Así que Café El Turpial, Vereda Buga, municipio de Jericó, Finca El Carmelo, familia Pérez Hernández. Y que la lucha cafetera tiene todo que ver con... Desde luego, aquí estamos en la... Y hoy pues tenemos el placer de hacer un programa especial. Este es un especial sobre la vida completa de Jorge Enrique Robledo Castillo. Queremos que nuestra audiencia conozca, además de lo que conoce la mayoría de los colombianos de su actuación pública, la vida completa de Jorge Enrique Robledo. Entonces empecemos, Jorge Enrique, con el buenos días, un saludo muy cordial, hablando un poco de una cosa que es relativamente desconocida para el común de la gente, es tu vida académica. Tú fuiste 27 años, 26 años, profesor de tiempo completo de la Universidad Nacional Sede Manizales en su Facultad de Arquitectura. Hablemos un poco de esa vida académica que, repito, hay gente que no tiene idea de que de tu pasado, antes de ser senador y eso, era una vida académica. Sí, bueno, primero un saludo a Alejandro, muy grato para mí estar con ustedes, lo mismo a Jorge y a quienes nos están acompañando. Sí, yo soy arquitecto de la Universidad de los Andes y terminé trabajando 26 años como profesor de tiempo completo en la Universidad Nacional de Colombia en la sede de Manizales. Recordemos que la Nacional tiene sede. Y sí, fue un profesor aplicado, llegué a profesor titular, que es el máximo nivel en el escalafón. No es fácil hacerlo allá. La universidad me dio tres distinciones, la medalla al mérito, maestro universitario y orden Gerardo Molina, que es como el máximo nivel. Como la Cruz de Boyacá. Sí, es una cosa muy especial, porque bueno, la verdad es que yo fui un profesor muy juicioso, Alejandro y Jorge, yo cumplí con mis deberes, trabajé lo más que pude, y entre las cosas que me gusta recordar, en esos estudios muy grandes que yo hice, yo me convertí en un especialista en la arquitectura de Bareque. Yo puedo estar en el grupito pequeño, que somos de los que más hemos estudiado sobre ese tema, y sobre ese tema específico, que tengo 3 libros muy bonitos que se han publicado, o sea que, digamos, en lo que tiene que ver con mi vida académica, yo pues fui supremamente juicioso y cumplí con mis deberes, lo que no me impedía hacer otras cosas en esos mismos años. Claro, Jorge, antes de que entremos a hablar un poco como de su vida de luchas políticas, yo tuve la fortuna de leer muy recién salido Sin pelos en la lengua, que es un libro que además recomiendo mucho leer, es un muy buen libro y además es muy ameno, usted habla de su vida personal y hace poco pude comprar el libro además de su mamá. Y yo creo que mucha gente no lo sabe, pero Cecilia de Robledo fue una mujer muy importante para este país y bueno, un poco uno podría decir que tal palo, tal astilla, pero yo quisiera que usted hablara un poco como de su mamá. Bueno, entonces preciso esto, porque hay cierta confusión. Yo viví en Manizales pues 30 años, incluidos los otros 4 después de ser profesor, pero yo soy ibaguereño y mi madre era ibaguereña, Cecilia de Robledo. Mi papá era manizaleño que había llegado a Manizales. Ella fue una mujer pero muy especial, pues una luchadora en unos tiempos en que las mujeres tenían menos actividad pública, eran más dedicadas al hogar. Hoy ya eso no es así, afortunadamente las mujeres están en todo, pero ella fue de las primeras que en Ibagué asumió esa actitud, fue presidenta del Club de Jardinería de Ibagué,
fue presidenta del Comité de Promoción Artesanal del Tolima porque le interesaban mucho las artesanías. Las artesanías la acercó a las cárceles porque era muy común que fueran los presos los que hacían artesanías. En ese proceso terminó llegando a Gorgona, ¿sí? A conocer la isla prisión Gorgona, ¿sí? Con la idea de darles cursos a los presos sobre cómo mejorar sus diseños. Cuando ella llega a Gorgona y ve esa isla maravillosa, porque es una isla maravillosa, esa está hoy protegida legalmente por el Estado colombiano, entonces al mismo tiempo lo que ve no es una isla prisión, lo que ve es un campo de concentración tenebroso. Yo, en mi caso y en el de mi señora, lo alcanzamos a conocer. La acompañamos una vez cuando todavía era isla prisión. ¿Cuántos años tenía cuando fue usted? Yo no recuerdo bien, pero eso debe haber sido, estaba como recién graduado de la universidad, una cosa así. Bueno, y ella, si uno suma el tiempo que estuvo viviendo el Gorgona, fueron meses y meses y meses. Y tuvo incidentes graves con la policía. Ella tenía una ventaja, es que era muy conectada con mucha gente en Ibagué y en Bogotá y en todas partes. Entonces encabezó esa lucha y la isla se cerró. Se cerró y al mismo tiempo, eso también fue una cosa promovida con ella, la cerró el Senado, el Congreso, que fue el que autorizó esto. Al mismo tiempo, ella logró que se tramitara, que se declarara parque nacional. Esa isla es única en el mundo por sus características, entre otras cosas, porque la prisión le causó daños, pero al mismo tiempo la protegía, porque eso no se podía ir a hacer turismo. Lamentablemente, después del gobierno de Juan Manuel Santos, después en el de Duque y ahora en el de Gustavo Petro, que dice ser ambientalista, quieren convertir la isla en una especie de base militar norteamericana aquí. Ya están construyendo un radar. Yo me he opuesto, muchos nos hemos opuesto y aprovecho para hacer el llamado. Sigamos en la campaña de que ese parque natural debe ser absolutamente sagrado porque es único en el mundo. Vayan y ustedes se sorprenderán de las bellezas. Jorge Enrique, usted y yo empezamos a trabajar juntos y realmente nos conocimos y nos hicimos amigos en las luchas agrarias, sobre todo en las cafeteras, hablando de café. Eso fue por allá en los años 80, ¿no? Las primeras en los 80. Las primeras en los 80 y luego en los 90 las más conocidas, más grandes. ¿Por qué no hablamos un poco de esa historia que es bastante, con una impronta grande en su vida y casi que puede uno decir que fue lo que lo hizo famoso, ¿no? Sí, Muy conocido en el ámbito nacional. Pues digamos que yo llego a Manizales a hacer trabajo político. De carambola conseguí trabajo en la Universidad Nacional y uno de los centros del trabajo político, en ese momento en que el café era tan importante en la economía, fue que yo salía prácticamente todos los fines de semana por los distintos municipios y mis amigos, compañeros de lucha hacíamos lo mismo. Estando en esas, entendiendo la economía cafetera, llega la roya. Y la roya va a empezar a producirle un daño descomunal a la economía cafetera. Y las primeras decisiones oficiales fue que se salve el que pueda. Entonces nosotros creamos una organización en esos años para que encabezara la idea de que la Federación de Cafeteros debía respaldar la lucha contra la roya, porque si no iba a haber un hecatombe de gente arruinada. No olvidemos que en el café hay unos cuantos productores empresariales más o menos grandes, pero eso es por norma un negocio de gente muy pequeña, campesinos e indígenas, ¿cierto? Entonces creamos esa organización y en el desarrollo de eso creamos otra más grande todavía, que fue la Unidad Cafetera Nacional, porque usted se acuerda. Esa organización tuvo una gracia, Alejandro, es que era con campesinos, indígenas y empresarios importantes de la economía cafetera. Nuestro presidente en esa organización, yo fui el coordinador nacional, nuestro presidente fue Fabio Trujillo Agudelo, que era uno de los cafeteros grandes de Caldas, había sido alcalde de Manizales y gobernador del departamento. Nosotros éramos de la lucha de la oposición, usted se acuerda, Jorge, pero fuimos capaces de unirnos con todos ellos. Por ejemplo, Fernando Londoño estuvo en el primer evento grande que nosotros hicimos en la Universidad de Caldas. Esa fue una lucha realmente histórica, una lucha inmensa. Logramos en esta lucha, porque se iban a quebrar los cafeteros y había gente que decía, no, pues que se quiebren, logramos la condonación total de cerca de 200.000 deudas cafeteras. Y voy a poner esta énfasis que es muy importante. Todos esos logros no los hubiéramos podido tener sin el respaldo de la Iglesia Católica. Porque por el camino empezamos a encontrar a los curas párrocos que en los municipios nos respaldaban, porque claro, el vínculo de la iglesia de los párrocos con los cafeteros es muy grande. Y por el camino conocimos a José Luis
Serna, que era el obispo de la diócesis del Líbano. Y en ese mismo proceso nos acercamos a Monseñor José Luis Pimiento, que era el arzobispo de Manizales. Bueno, y todo eso sumado con los empresarios, pues generó un movimiento. Nosotros llenamos 2 veces a reventar la Plaza de Bolívar de Armenia, la de Pereira y la de Manizales. E hicimos un paro nacional cafetero, usted se acuerda, de 24 horas. Y todo ese resultado, todas esas luchas que después se convirtieron en otra organización, que ya no era solo de cafeteros, que se llamó Salvación Agropecuaria, que hoy son las Dignidades Agropecuarias, eso fue evolucionando. Y es lo que a mí me llevó, cuando llegué al Senado, por estas luchas, yo gané la fuerza suficiente en estas luchas y estuve 20 años en la Comisión Quinta, que es la de Asuntos Agrarios Ambientales. Este es uno de los orgullos de mi vida porque realmente, y Jorge también lo sabe, fue una lucha. Hubo un año, termino diciendo esto, hubo un año en que yo estoy seguro que fui a municipios de Caldas, Risaralda, Quindío, Antioquia, Valle, cerca de las 52 semanas. Porque yo era profesor de chatiza, entonces me tocaba los fines de semana salir a esas cosas. Yo quiero recordar una frase de Fabio Trujillo Agudelo que a mí me daba era muy simpática. Una vez le preguntaron ¿qué es una finca cafetera? Y dijo, es una porción de tierra rodeada de deudas por todas partes. Las crisis eran muchas. El café ha sido clave en el progreso de Colombia. No lo podríamos entender el desarrollo que hoy tenga Colombia. Así no sea mucho, pero es un desarrollo sin el café, pero eso tuvo temporadas horribles. Mucha gente se arruinó, eso pasó de todo. Pero bueno, ese es uno de los orgullos de mi vida, ¿cierto? Haber hecho esa lucha cafetera y haberle servido tanto como le servimos. Sí, Jorge, yo quiero hablar de otra faceta suya, porque estamos tratando de abarcar como su vida en general, no solo la lucha política, que creo que es fundamental. Y tiene que ver con esto. Yo creo que, o sea, el título suyo, además de ser político, es un político muy importante de este país y un dirigente muy importante. Un título que a esto también se le puede poner es el de escritor. O sea, creo que hay pocas personas en este país que haciendo política, dedicados a otras cosas, hayan escrito tanto como usted. Yo quisiera hablar, pues como que usted nos cuente un poco cuánto ha escrito usted, qué ha escrito y sobre qué. Y siempre me encantó escribir. Yo soy arquitecto, yo no soy pues el literato, ni nada de eso parezco. Mi primer libro fue en 1985, se llamó El drama de la vivienda en Colombia, un estudio sobre el problema de la vivienda, yo creo que bastante bueno, sigue teniendo vigencia. Bueno, y en algún momento asesinaron a un dirigente nuestro en Río Sucio, en Caldas, un asesinato canalla, montado sobre mentiras, etc. Y La Patria en esos días me dio hospitalidad en el periódico, Jorge, ¿se acuerda? El director de La Patria, que era un líder conservador, explicándole cómo nos habían asesinado a alguien que era la persona más pulcra y más pacífica del mundo, aun cuando era un luchador social también. Me dice, Luis José Restrepo me dice, hombre, Jorge Enrique, ¿y usted por qué no aprovecha para que usted explique quiénes escriban La Patria? Entonces yo empecé a escribir una columna toda la semana. Yo he publicado más de 1000 columnas en el diario La Patria en sus periodos. Y eso me fue entusiasmando con la escritura y cuando me di cuenta había escrito un montón de libros. En el último año y medio, digamos, he publicado 2 libros, Sin pelos en la lengua, que es como unas memorias mías, ¿cierto? Pero es una historia de Colombia. Los editores la pusieron sin pelos en la lengua porque apenas leyeron el texto los editores, muy buenos, dijeron, no, aquí usted está diciendo 1000 cosas que nadie ha dicho nunca en Colombia. Bueno, y publiqué uno hace menos que es sobre el cambio climático y los disparates de Gustavo Petro en ese sentido. A mí me encanta realmente escribir. Sí, ahorita estaba mandando en este momento el artículo mío de esta semana, que se ha publicado en muchos medios, no sobre La Patria, sino en otros medios. Y bueno, entonces son las dos cosas. Escribo artículos y he escrito un montón de libros. Yo voy a volver a insistir en Sin pelos en la lengua, porque más que una autobiografía, realmente es en serio una historia de Colombia, al menos en los últimos 50 o 100 años de la vida política del país, y creo que explica muy bien muchos de los problemas de Colombia. Creo que es un libro muy bueno, Jorge, y honestamente, pues usted le ha agarrado una muy buena pluma, o sea, se ha vuelto muy hábil en escribir bien, y claro, y fácil de entender. Eso es verdad porque, claro, la práctica hace al maestro. Dice, claro, si yo escribo todas las semanas un artículo desde hace no sé cuántas, uno le va aprendiendo. Y tengo un corrector de estilo que es uno aquí, es aquí paisano, y usted, sí, claro, Gabriel Fonnegra, nada menos. Entonces,
Pero les comento esto, cada vez me tiene que corregir menos Gabriel. Eso es bueno. Porque ha ido afinando, claro, porque uno lo que practica lo termina haciendo mejor. Y me encanta escribir. Si yo a ratos, después de todo lo que he escrito, digo, bueno, pero yo no he debido ser dirigente político, que eso es una vida muy pública, porque la vida del escritor es una vida, en cierto sentido, de soledad. Uno es ahí con sus libros, con sus notas, haciendo la cosa, y me encanta hacerlo, además por una razón que es de mucho fondo. El lenguaje escrito es de una precisión, porque uno puede durar 5 horas cogiendo la palabra, ordenando distinto, entonces eso se le va afinando a uno la comprensión. Y siempre hice un esfuerzo grande para escribir con sencillez, que se me entendiera. Nosotros en la lucha cafetera, Jorge Gómez lo hacía también, dictábamos cursillos en las veredas de campesinos cafeteros. Y les podíamos hablar 3 o 4 horas seguidas a los campesinos del café y de la economía cafetera. Y les hablábamos de todos los problemas porque teníamos el lenguaje suficiente para que se nos entendiera. Eso es bien importante en todas las circunstancias de la vida. Bueno, así es. Yo soy testigo de todas esas luchas porque tuve el orgullo de ser compañero de Jorge Enrique en todas estas luchas. Y ahora yo quiero que hablemos de una cosa, Jorge Enrique, que es que usted lleva más de 3 años haciendo críticas duras al gobierno de Gustavo Petro, o sea, una especie de control político fuera del Congreso. Y hay de esas bodegas petristas que dicen que vea cómo critica a Petro por la corrupción y por esas cosas, pero no dijo nada en los gobiernos anteriores. No puede ser más falso esa afirmación. O sea, usted es famoso es por sus debates de control político. ¿Por qué no nos habla de esos 20 años que estuvo en el Congreso? Voy a empezar por decirles esto para que ustedes entiendan un poco quién soy yo. Yo llevo 55 años desde el día en que tomé la decisión de centrar mi vida en la política. Ni siquiera en la arquitectura, sino en la política. Ahora, me ganaba la vida honradamente haciendo arquitectura a 55 años. Y he sido tanto de la oposición, Alejandro, que nadie por el que yo haya votado ha ganado la presidencia de la República. Y no es porque yo no supiera quién iba a ganar, sino porque yo estaba en la oposición y entonces estábamos en minoría y no ganábamos. Entonces, que a mí alguien me diga que yo no le he hecho sino oposición a Petro, tiene que ser de una ignorancia supina, ¿cierto? O tiene que ser de mala fe. Yo soy el senador en la historia de Colombia que más debates de control político ha hecho en los 20 años que estuve senador, 20 años consecutivos. ¿Debates a quién? Al gobierno de Uribe, perdón, ¿cierto? De Álvaro Uribe, al gobierno de Juan Manuel Santos o a los gobiernos y al gobierno de Duque, ¿cierto? O sea que cuando yo salgo del Senado, porque fui candidato a la presidencia, era, digamos, un profesional en debates de control político. Nadie ha hecho más debates contra la corrupción en esos gobiernos que Jorge Enrique Robledo. Ahí están las cifras. Todo esto está en internet. Ustedes lo busquen, están en las transcripciones de esos debates. Y claro, ahora está gobernando Petro, pues sí, me opuse a Petro. Sí, o me he opuesto, pero ¿por qué? Porque es que Petro, que fue del polo conmigo y con Jorge Gómez, en el 2010 nos traicionó. Le vendió el alma al diablo. Duró 8 años respaldando a Juan Manuel Santos. Entonces yo acuñé una frase que me gusta repetirla. A mí la misma persona, Álvaro, solo me traiciona una vez. Yo le creo a la gente. Yo creo, cuando alguien habla, yo tiendo a creer. Pero cuando alguien me traiciona, pues va a ser bien difícil. Ahora, estaba seguro que este gobierno iba a ser súper malo. También tengo que decir con franqueza, resultó bastante más malo que lo que yo pensaba. La capacidad de Petro para equivocarse, para engañar, para manipular a la gente sencilla es descomunal. Entonces, a mucho honor, sí, les digo a los petristas que sí, controvierto con Gustavo Petro, y que mienta el petrista que diga que ese es el único gobierno con el que yo he tenido contra Gustavo. O que está ensañado con Petro. No. Es más, si ustedes se fijan mi estilo de decir las cosas, mis libros y mis cosas, no son insultantes, no se trata de eso. Si lo dan argumentos, se da Oiga, Jorge, pero hablando de que usted, por los que ha votado, siempre han perdido, esperemos que ahora pase lo contrario, que vamos a votar por Fajardo y esperemos que ya rompamos. Esa es la lucha, claro, ¿no? Y estoy trabajando durísimo para elegir a Fajardo, porque además estoy seguro que hoy la pregunta es muy simple. Si no es Fajardo, ¿quién? Le pregunto a los colombianos, ¿quién? O sea, ¿vamos a reelegir una copia de Gustavo Petro o vamos a reelegir a los de los gobiernos anteriores? Yo estoy echando esta historia que creo que es buena, Es cierta. Alguien me dice,
oiga, doctor Robledo, lo bien que iba Colombia y Petro se la está tirando. Pero yo le dije, pues, que se le esté tirando sí es seguro, pero no me diga que Colombia iba bien. Es que Petro ganó la presidencia porque hubo un voto de castigo contra los gobiernos anteriores y contra los partidos políticos de esos gobiernos. Y yo no le he oído a nadie de esos gobiernos. A nadie. ¿Cierto? Ni los de Santos, ni los de Duque, ni los de Uribe, ni los de nadie reconociendo sus grandes errores y diciendo que quieren volver para corregir sus errores. No, nos están metiendo que Colombia es el país de las maravillas. Entonces, yo le insisto en la pregunta, si no es Fajardo, ¿quién? ¿Con quién vamos a empezar los cambios que necesita Colombia? Bueno, Jorge, yo creo que ya vamos llegando como al final de este episodio de hoy y yo voy a salirme un poco del libreto y le voy a decir una cosa muy personal. Vea. A mí me ha pasado algo en la vida y es que yo cuando estaba muy joven, tenía 14 años, yo me metí al Polo Democrático y me volví candidato al CMJ hace 20 años, en el año 2006, candidato al CMJ, indignado porque pasaban muchas cosas en este país y en esa indignación uno empieza a buscar referentes y uno de los grandes referentes que yo encontré en la vida fue usted. O sea, ya usted estaba en la vida pública, lleva unos años siendo senador. Le ha hecho unos debates impresionantes a Uribe como el debate contra los tratados de libre comercio que fue muy importante y creo que en esa época ya estábamos cerca del debate contra agroingreso seguro, no sé si todavía, pero sobre todo lo que le quiero decir es esto, para mí ha sido una enorme inspiración en la vida, la figura que usted ha representado en Colombia. Mucha gente que le da mucha madera a usted, que yo creo que injustamente, porque no lo han escuchado con seriedad, no se han sentado a leerlo, pero yo creo que usted es una muestra de la honestidad, del rigor, de la disciplina, de la seriedad, pero sobre todo de una actitud seria de trabajar duro por transformar a Colombia. Y yo se lo quiero agradecer y se lo quería manifestar aquí en esta parte, que no es tanto una pregunta, pero me gustaría como que usted hablara de esa parte suya, como por qué usted es una persona tan trabajadora. Es que usted tiene más de 70 años y sigue dándole a trabajar por este país con una plena convicción de que es lo que hay que hacer para transformar a Colombia. Yo tuve una suerte, Alejandro, que no la tiene todo el mundo. Es que logré encontrar dos trabajos que me gustaron y me gustan. Profesor, yo fui feliz como profesor y trabajé durísimo. Sí, hay un libro de esos, tal vez no lo he dicho, que es Premio Nacional de Arquitectura en Teoría, Historia y Crítica, una historia de Manizales, a la que le gasté como 10 años de estudio. Jorge Orlando Melo dice que es el mejor libro de historia urbana que se ha escrito en Colombia. Entonces, cuando uno trabaja en lo que le gusta, la felicidad es muy cercana a uno. ¿Sí? Entonces, en arquitectura, me encanta la arquitectura toda la vida, de ser profesor y sentarme con los muchachos a corregir eso, que la forma. O sea, eso además yo lo llevaba un poco de mi casa. Mi mamá era muy sensible hacia los asuntos del arte. Y después hacer política como la he hecho toda la vida. Pues sí, yo cogía mi reloncito 4 que eran los pichirilos Jorge Sabe viejísimos, ¿cierto? Y me iba, no sé, hasta el fin del mundo, hasta el sur del Huila, y después tuve un Volkswagen que era pues otro pichirilo, ¿cierto? Y nos varábamos y de todos, pero yo estaba haciendo lo que me encantaba. Entonces, cuando yo me encontraba con José Luis Serna, el obispo de la diócesis del Líbano, una vez nos fuimos hasta Sandoná, Nariño. Él hizo la misa campal y yo eché el discurso, ¿cierto? ¿Sí? Esas cosas, ¿cómo no van a ser muy satisfactorias? Por supuesto que sí, cuando elegí al Senado, y uno podría en el Senado decirle al pan, pan, y al vino, vino. Yo tuve 6 debates con el fiscal general de la Nación por el caso de Brecht. Entonces, ¿se imaginan la investigada que me pegó el fiscal? Pero claro, es que a mí me pueden investigar lo que quieran. Yo hago la ironía de que me investigaron si era verdad que yo en el jardín infantil con el tetero le había dado un garrotazo en la cabeza a un chino del jardín. Por supuesto que eso no fue cierto, pero hacía esa exageración para que encendiera. Pero claro, es que yo no tengo, como tengo 0 rabo de paja, yo puedo decir lo que se me pase por la cabeza, ¿sí? Y hago esfuerzos por decirlo correctamente, pero no tienen cómo chantajearme. Bueno, ahora yo creo que más que claro que este episodio, sin dudas, y yo me tomo el atrevimiento de decir públicamente, pues ya lo he dicho muchas veces, que voy a votar por usted al Senado, que se vota marcando mira, no liberalismo, dignidad y compromiso, que es nuestro partido, y el número 10, que es ponerse la 10 por Colombia con la actitud, pues uno busca, cuando se va a casar con alguien, uno busca una persona que sea un 10 de 10. Yo creo que para un Por eso senador... que les voy a decir, 10 de- nadie podrá después decir que no se acordó del número mío. Porque el 10 es el número de una parte muy grande de los mejores futbolistas de la historia. Claro. Empezando por Pelé, bueno, y todos, y de Colombia y de todas partes. Entonces no se los olvide. Robledo al Senado, número 10. Bueno,
Creo que ya estamos llegando al final de este episodio. Jorge, haga usted el cierre. Bueno, no, a ponernos la 10 todos para que Robledo vuelva al Senado. Como dice el eslogan que han utilizado en la campaña, lo bueno siempre vuelve. Y lo bueno es lo que Robledo hizo y va a seguir, y ha seguido haciendo, y va a seguir haciendo en el Senado. Y bueno, no se les olvide que también estamos con Alejandro para la Cámara, que es el 110 en la lista de Cámara de esta misma coalición Mira, Nuevo Liberalismo, Dignidad y Compromiso. Se marca el logo y se marca el número 110 y para Senado se marca el logo y el número. Me excusan que se me pasó mencionar lo de Alejandro. Yo conozco a Alejandro hace rato y estoy seguro que en la Cámara de Representantes va a ser una labor 1A, porque tiene todas las características, es súper honrado, pues su honrado, ¿cierto? Es muy estudioso, es ávido de conocimiento y es un demócrata de verdad. Es una persona que quiere sacar al país adelante. No está haciendo pues, eso por plata ni por negocios. Nosotros tres nos parecemos mucho en ese tipo de cosas. Entonces, para mí sería muy grato tener yo en el Congreso haciendo llave con Alejandro en las tantas cosas que se pueden unir esfuerzos. Allá vamos a estar, Jorge. Sí. Vamos a ganar la Cámara y vamos a ganar el Senado y vamos a hacer cosas serias por este país. Bueno, esto fue Política al Grano. Somos Jorge Gómez, Alejandro Arcila. Hoy tuvimos la compañía estelar de Jorge Enrique Robledo. Somos quienes presentamos este podcast, construimos los guiones y les hablamos, pero detrás hay un equipo muy fabuloso. Juliana Bernal Palacio, que es nuestra directora y quien además hace las cámaras, Juan Zuleta, que nos acompaña en la parte técnica, Julián Múnera en el sonido, Luisa Margarita Daza, que nos acompaña en redes sociales, y recientemente hemos incorporado, Julián Múnera, que es el sonido, ya lo mencioné, recientemente hemos incorporado a Jami Gómez, que viene a acompañarnos en algunas otras tareas relativas a las redes sociales. Muchas gracias y nos vemos en el próximo café.